Primera de Pedro, capítulo 4, vamos a estar estudiando del versículo 1 al 6. No vamos a ver hoy desde el versículo 1 al 6, vamos a ver del 1 al 2, pero hacen parte de una misma estructura de idea. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1 al 6. Leo para todos. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en el espíritu según Dios. Bueno, quiero usar una ilustración de nuestra realidad de pandemia. No sé si les ha pasado a ustedes lo mismo. Tan pronto comenzamos la pandemia, no sé si usted llegó en un momento cuando nos encerraron, que cuando salía a la calle y cuando regresaba a la casa, mejor dicho, se quitaba la ropa, la metía en una bolsa, le prendía gasolina y fuego y luego la volvía a sacar, se bañaba, mejor dicho, así con estropajo, que quedara la piel roja para quedar bien limpio. Si escuchaba a una persona afuera que estornudaba, como que a usted le daban ganas como de meterse dentro de un hueco. No sé si vivió esos momentos. Hoy en día seguramente ya no hacemos como antes, que hacíamos mercado y eso, si era un chocorramo, nos comíamos eso con cloro, así supiera hipocloruro, para sentirnos tranquilos. Hoy en día cogemos la ropa, le echamos la bendición y ya salimos y de repente ahí, y la comida pues la medio lavamos o ya ni la lavamos tampoco. No sé si ha pasado eso. ¿Por qué quiero usar esta ilustración? Creo que a medida que han pasado las cosas, nuestra mente se ha visto afectada por la información. Al principio la información que teníamos es que esto era terrible y que mejor dicho, solamente pronunciar el virus pues ya nos iba a traer la muerte. Hay una realidad de que es un virus, pero digamos que con el paso del tiempo hemos tenido un mayor entendimiento de cómo funcionan las cosas y hemos adoptado todo ese tema a nuestra realidad. Lo que quiero ilustrar es que nuestro pensamiento, nuestra mente es influenciable. Y lo que nosotros tenemos en la cabeza define lo que nosotros somos y la manera en que nos comportamos y actuamos. Por eso al comienzo la información era tan dramática y eso afectó nuestra mente y nos comportamos de cierta manera. Hoy tal vez procesamos la información de una manera diferente y nos comportamos de cierta manera. Lo que quiero decir es que hay que cuidar nuestra mente, hay que proteger lo que llega a nuestra cabeza. Nosotros nos definimos por lo que metemos de información a nuestra cabeza. En esta mañana quiero compartir algo que he titulado Armarse de la mente de Cristo. Armarse de la mente de Cristo. Y vamos a hablar de eso desde el versículo 1 al 6, pero hoy vamos a ver dos ideas únicamente. La palabra dice en el versículo 1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Hay varias cosas que entender en esta parte del texto. Primero, Pedro está hablándole a la iglesia. Él no le está hablando, digamos, a todo el mundo, está hablando en un contexto de iglesia, está hablándole a creyentes y está hablando en un contexto histórico donde la iglesia no necesariamente está siendo perseguida, aunque está siendo perseguida, pero ya se adopta la iglesia como parte de la cultura. Es decir, la cultura en general ya sabía que había cristianos. Así que le está hablando a ese tipo de personas. Pensemos en nuestro contexto. Nosotros hoy vivimos una cristiandad libre. O sea, usted, aquí en Colombia por lo menos no lo apedrean ni lo persiguen por ser cristiano.
Usted puede decir libremente, soy cristiano, me congrego en tal iglesia, pero la gente, ¿cómo hace para determinar que tú eres cristiano sin que tú lo digas? A través de la manera en que hablamos, a través de la manera en que nos comportamos, a través de la manera en que expresamos nuestras ideas, a través de la manera en que tenemos una concepción de pensamiento sobre el mundo. Doy un ejemplo. Empezamos a hablar de la homosexualidad. Y si tú de repente dices, yo no comparto el pensamiento homosexual porque la Biblia dice, ya la gente ¿qué podría interpretar? Ah, esta persona de pronto es cristiana. Pero digamos que tú no hablas y hay una persona homosexual en el escenario y tú te alejas de esa persona y no quieres tener contacto con esa persona y te sientes incómodo con esa persona y las personas se dan cuenta, ¿las personas podrían asociar también una línea de pensamiento con ese comportamiento? Creería que sí. Lo que quiero ilustrar es que las personas, los seres humanos, asociamos de una manera natural el comportamiento de las personas con su manera de pensar. Lo que quiero decir es que lo que nosotros pensamos debería ir muy alineado con nuestra manera de actuar. El texto que Pedro está usando es justamente exhortando a los creyentes a que muestren su cristiandad en su manera de actuar, pero también en su manera de pensar. Yo no voy a llevar a la acción algo de lo cual no estoy convencido en mi mente. Yo me comporto por lo que tengo en mi cabeza. Lo que yo pienso determina lo que hago y cómo actúo. Por eso es que nosotros no debemos tomar decisiones emocionales, sino con la cabeza. Por eso cuando vamos a responderle a alguien debemos hacerlo con la cabeza, con el corazón tranquilo, la cabeza fría, porque cuando respondemos con emociones, pecamos. Y Pedro está hablando desde ese escenario. En ese primer versículo nos va a hablar de una primera idea y es la importancia de cambiar de mentalidad. ¿Qué es lo primero para entender? Tu mentalidad no sirve, es peligrosa. Nuestro pensamiento humano no cumple la voluntad de Dios, porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Nosotros tenemos una manera de pensar muy equivocada y que es peligrosa. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, paro en esa primera oración. Por ejemplo, hablando de la mentalidad, normalmente una mala mentalidad que tienen los cristianos es creer que por ser cristianos no deberían padecer. Me las quito que por las lágrimas están empañadas. Es equivocado que tú pienses, que creas en tu mente que por ser creyente no debería haber padecimiento en tu vida. Ahorita hablaba con un hermano y le preguntaba por su hermana, que no es cristiana, y me decía, no, las cosas son difíciles con mi hermana, porque no le ha ido bien en el trabajo y ella piensa que si uno es juicioso con Dios y obediente con Dios, le debería ir bien en todo. Esa es una mentalidad equivocada. En la Biblia en ningún lugar dice que, que la persona por ser cristiana ya no va a sufrir. Por el contrario, ¿qué dice la Biblia? En el mundo tendréis aflicciones. Pero ¿qué es necesario hacer para cambiar esa mentalidad? Estudiar la palabra. ¿Cómo hago yo para conocer la mente de Cristo? Es a través de la palabra. Si yo no tengo la mente de Cristo, tengo que buscar la mente de Cristo. Y Dios nos dio su Biblia, la palabra, para justamente tener la mentalidad de Cristo. En este texto dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Entonces, miremos las palabras. ¿Quién es el modelo que está poniendo Pedro para que tengamos una buena mentalidad? Cristo. Yo tengo que pensar como Cristo para tener una mentalidad correcta. Y ahí está dando un buen ejemplo. ¿Quién padeció? Cristo. Si Cristo padeció, ¿qué deberíamos esperar nosotros? Pues lo mismo. Esta mañana compartía con el equipo de servidores que vamos a tener durante estos meses, leíamos el texto de Hebreos
y el texto de Hebreos hacía referencia a nuestra profesión. Manteneos firmes de acuerdo a la profesión de fe que nosotros tenemos. Hermanos, tú no eres abogado, tú no eres economista, tú no eres docente, tú no eres ama de casa. Cuando recibes a Cristo, te vuelves un discípulo de Cristo y esa es tu profesión. Tu profesión es seguir los pasos de Cristo. Así que si yo me mentalizo con eso, mi vida va a estar más asociada con eso. Les doy otra ilustración. Yo me he dado cuenta que en estos tiempos de pandemia muchas personas ya trabajan mucho más que antes. Antes iban a la oficina a las 8 de la mañana, salían a las 5 y para la casa. Pero ahora con el tema virtual son las 8 de la noche y todavía están ahí, ¿cómo? ¿Por qué sucede eso? Porque lo hemos permitido. Si tú permites que tu jefe te llame a las 12 de la noche y tú le contestas para atenderle los chicharrones, ¿qué le estás comunicando a él? ¿Qué puede hacerlo? Aquí los estoy poniendo a pensar, ya uno está diciendo, uy, pero es que, pues, si me toca trabajar hasta las 9, pues me toca porque si no pierdo el trabajo, ¿cierto? ¿Sí te das cuenta cómo tu pensamiento ya está condicionado a eso? Si no hago cierta cosa, entonces pierdo mi trabajo. ¿Qué dice el Ministerio de Trabajo? Bueno, aquí hay abogados y todo. ¿Qué debería decir? Que uno debe cumplir su horario, ¿cierto? Uno no debería. Ah, pastor, pero es que mi contrato dice que soy un empleado de confianza. Eso significa que me pueden poner a trabajar cuando ellos quieran. Tú ya te montaste en ese bus y esa es tu mentalidad. Yo soy un obrero que hace todo lo que mi jefe dice. ¿Por qué lo haces? Porque en tu mente, si no tienes trabajo, no llevo mercado a la casa, no pago la luz, no pago el teléfono, no puedo darme un gustico y no puedo cuidar de mis hijos. Esa es la mentalidad de nuestra cultura, de nuestra sociedad, de nuestro país, de donde sea. Pensemos por un momento en temas de COVID. Si el Señor Jesucristo estuviera predicando el Evangelio en estos tiempos, ¿cómo lo predicaría? ¿Virtual o presencial? ¿Con tapabocas o sin tapabocas? ¿Abrazaría o no abrazaría? ¿Qué creen? ¿Por qué lo haría? Ah, porque es Jesucristo y si se muere, pues Él resucita, entonces no tiene problema. En los tiempos de Cristo, Él era humillado, menospreciado, perseguido, avergonzado por causa de lo que hacía. Pero Él no tenía la mentalidad del mundo, tenía la mentalidad de su Padre. Por eso se enfocó en su trabajo. Y Él entendía que el hacerse hombre significa que iba a padecer. ¿Por qué el Señor se hizo hombre? ¿Para qué? Fundamentalmente para tres cosas. Hacer la voluntad del Padre, glorificar al Padre, y mire que ahí lo dice, salvarnos. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Cristo se hizo hombre, ¿y cuánto tiempo estuvo aquí viviendo? 33 años. ¿Qué hizo en esos 33 años? ¿Ustedes creen que alguna vez José le dijo a Jesús, no corra por ahí que hay puntillas? ¿Sería posible? José era carpintero, ¿no? El papá. ¿Será que Jesucristo alguna vez se astilló? Y cuando se astilló, ¿qué dijo? En el nombre del Padre, ciérrate herida. ¿Qué tuvo que haber hecho? Mamá, ¿sí o no? ¿El Señor le habrá dolido la barriga algún día por comer algo inapropiado? Seguramente. ¿Le habrán hecho bullying los otros niños? Como oiga, ¿usted por qué es tan bueno? El Señor Jesucristo vivió en la carne y la palabra dice que padeció. Para el Señor Jesucristo fue un padecimiento vivir en la carne. ¿Por qué razón? Porque Él era santo, era Dios. Él se humilló a sí mismo, pero Él estaba consciente de que tenía que vivir de esa manera para cumplir la voluntad del Padre. En ese sentido de pensamiento es en el que nosotros debemos montarnos. Así que hermanos, todo esto que estamos viviendo del COVID puede ser un padecimiento para muchos de nosotros, pero la pregunta es cómo lo estás enfrentando, ¿con una mente humana o con una mente cristiana?
Vuelvo a otra ilustración, hablaba con el equipo esta mañana. Es natural, hermanos, que sintamos temor y sintamos miedo, pero en tiempos de pandemia, ¿qué es lo que debe salir de la boca de un cristiano? Esperanza. Usa el tapabocas, mantente distanciado, usa el gel, evita el contacto, pero no proclames temor y miedo. Porque tu mente no es la mente de este mundo, tu mente es la mente de Cristo. ¿Qué pasa cuando un cristiano muere? Si no tienes seguridad de eso, necesitas discipular. ¿Para dónde vas? Para el cielo. ¿Usted sabía que se va a morir? Lo que pasa es que no sabe cuándo. Pero la muerte no debe ser algo que nos genere temor si sabes para dónde vas. ¿Por qué Cristo hizo lo que hizo? Porque Él sabía cuál era el propósito y sin importar las circunstancias enfrentó esa situación. Cristo sufrió en este mundo y también los creyentes sufrirán. La diferencia cuando yo tengo un nuevo nacimiento es que cambia mi perspectiva moral y mi perspectiva mental. Cuando yo recibo al Señor Jesucristo, cambia mi perspectiva moral y mi perspectiva mental. ¿Cómo enfrenta un cristiano el sufrimiento? De una manera diferente a la del Señor. ¿Por qué? Si Cristo padeció y Cristo me dice que yo también tengo que padecer, ¿cómo enfrento esa situación? De una manera diferente. Cristo vivió 33 años acá para darnos ejemplo de cómo vivir la humanidad con la mentalidad del Padre. La palabra nos enseña que Cristo fue probado en todo y que no se halló en él pecado. Es decir, Cristo nos demuestra en su humanidad que vivió mentalizado en cómo el Padre quería que él viviera. La pregunta para nosotros es, ¿qué hay en tu mente hoy? ¿Cómo estás enfrentando el día a día? Le hago una pregunta, hermano. ¿Quiere que pase el COVID? ¿Sí? ¿Para qué? Para comer pizza otra vez sin tapabocas y... Mire, ¿sabe? A mí algo que me falta aquí en la tierra humano, que digo, me gustaría ir a cine, pues es chévere. Para nosotros, como familia, ese plan es súper chévere. Nos encanta comernos un perro caliente, atragantarse de crispetas y ver una película. Y me parece chévere. Pero realmente la vida del cristiano se trata en que yo estoy anhelando y viviendo esa expectativa de vida. Yo sé que esta pandemia nos está dejando muchas enseñanzas, pero ¿qué enseñanzas? ¿Realmente tu manera de pensar está cambiando respecto al reino? O definitivamente puedo decir, oiga, Señor, yo quiero que pase el COVID para de verdad ahora sí ponerme serio con mi cristiandad, para congregarme no solamente para venir, sino para servir. Yo no sé si va a venir el COVID-21 o el COVID-27 o el COVID-30, pero tu manera de pensar, ¿cómo está siendo influenciada? Miren, este tema es terrible. Hoy en día, ¿qué es lo que está llenando nuestra mente? ¿Qué es lo que está afectando nuestra mente? Esto. ¿Sabe quiénes son los que se están volviendo multimillonarios en el tiempo de la pandemia? Los youtubers, los influencers. ¿Por qué? Porque como ahora estamos pegados al celular, a la tablet, al computador todo el día con justificación, tenemos un break y en el break ¿qué hacemos? No hacemos pausa activa para estirar un poquito las coyunturas, sino que ¿qué hacemos? Vemos las redes. ¿Y qué información estamos recibiendo? Pues lo que sea que salga ahí. Entonces quiero hacerte una pregunta. Si yo tengo un problema de vida, voy al TikTok para ver qué me dice. ¿Cómo arreglar mi matrimonio? Miremos en Instagram. ¿Cómo luchar contra la depresión? Busquemos un TikTok. La mentalidad de Cristo no está en el mundo. ¿En dónde está? En la palabra, en la iglesia. Y Pedro nos está enfocando eso. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Entonces aquí nos está diciendo, tú tienes
que tener la misma mentalidad de ¿quién? De Cristo. ¿Y Cristo cómo vivió? Él padeció. ¿Por causa de quién? De nosotros. Cristo se humilló, Cristo experimentó el sufrimiento emocional, físico, espiritual, mental, relacional, familiar. Cristo vino a lidiar el pecado y lo vino a hacer ¿por quién? Por nosotros. Miren, hermanos, si usted tiene un hijo y su hijo muere asesinado porque alguien lo apuñaló, ¿usted cogería ese puñal y lo tendría en una urna en su casa? ¿Por qué no? ¿Qué le recuerda ese puñal? Algo horrible. ¿Sabe qué hacemos nosotros? Cristo murió por el pecado. ¿Y qué hacemos nosotros con el pecado? Lo llevamos a la casa. Vivimos con Él. Nos deleitamos con Él. ¿Sí entiende la alegoría? Eso es lo que Pedro está diciendo. Tienes que cambiar tu mentalidad. Hay una manera en la cual no debes vivir. Hay una manera en la cual debes vivir, es con la mente de Cristo. Y Cristo murió y padeció por nosotros en la carne, ¿para qué? Para librarnos del pecado. Entonces, si Cristo murió para librarme del pecado, ¿yo por qué me deleito en el pecado y sigo pensando con la mente del mundo? ¿Cuál es el propósito personal, la visión que tenía Cristo para hacer todo lo que hizo? Ahí lo dice, por nosotros. Entonces, si Cristo murió en la cruz por ti, ¿no vale la pena que tú hagas algo por Él? Entonces te hago la pregunta para que la reflexiones y por eso guardo silencio. En tu mente, con todo lo que ha pasado en la pandemia, estás reflexionando, oiga, ¿cómo estoy viviendo mi vida cristiana? ¿Me estoy acercando más al Señor porque tengo miedo a un virus o porque realmente entiendo que debo tener una relación con el Señor? Ese es el cambio de mentalidad. ¿Cómo estoy enfrentando la vida? ¿Cómo estoy solucionando los problemas? ¿Cómo me estoy relacionando con los demás? ¿Cómo vivo mis finanzas? ¿Cómo vivo mi matrimonio? Hacia allá es donde Pedro quiere llevarnos. Dice, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Aquí habla del propósito, habla del cambio de mentalidad. Esa palabra armaos es el cuadro de un soldado que se pone su equipo y se arma para la batalla. Así que este tiempo, por ejemplo, de pandemia, lo hemos dedicado para decir, oiga, ¿cómo me pongo la armadura? ¿Cómo cambio mi manera de pensar, de actuar? ¿O voy a seguir preso del pasado y voy a seguir preso de mis emociones y voy a seguir preso del pecado y de mis conductas? ¿Qué voy a hacer? Nuestra mentalidad es nuestra arma y esta define nuestra actitud. Nuestra mentalidad es nuestra arma y esta define nuestra actitud. Usted es lo que tiene en la cabeza. ¿Saben por qué tienen tanto éxito los comerciales? Un verdadero comercial en su capacidad de influenciar el pensamiento. ¿Sabe por qué funciona tanto las pirámides? Por la idea que te venden y te convencen de eso. ¿Sabe por qué iPhone vende tanta cosa? Porque ya nos convencieron de que eso es lo mejor que hay. Y yo me desenfundo 5 palos por un celular. Y me endeudo a 48 cuotas por un celular de 5 millones de pesos. Y esa es mi mentalidad, tengo que tenerlo y tengo que hacerlo. Pero hermanos, ¿realmente eso es la vida? ¿Qué va a pasar con tu iPhone? Es más, es un iPhone de 5 millones que no podemos sacar a la calle porque nos matan por él. Entonces, toca usarlo así como... ¿Sí se dan cuenta lo que quiero ilustrar de la mentalidad? Y cómo el Señor nos está diciendo, viejo, tienes que cambiarte de ropa y ponerte la armadura. Lo que tienes en tu cabeza va a definir tu vida y tu relación conmigo y tu relación con los demás.
Si yo tengo una mentalidad equivocada respecto a mi relación con el Señor, voy a tener una actitud equivocada respecto a mi responsabilidad con el Señor. Por eso, cuando tengo una mentalidad equivocada respecto a mi relación con el Señor, cuando me pasa algo malo, ¿qué hago con el Señor? Me quejo. ¿Y por qué me abandonaste? ¿Y por qué no me respondes? ¿Y qué pasó, Señor, que no me ha llegado el almuerzo y yo lo pedí? ¿No? Si tengo una mentalidad correcta, voy a saber esperar y relacionarme con el Señor de una manera correcta. Hermanos, la perspectiva determina el resultado. ¿Por qué el Señor Jesucristo dijo en la cruz, consumado es? ¿Qué significan esas palabras? Oiga, terminé el trabajo para el cual vine. O sea, porque él sabía, él cuando dice en la cruz consumado es, Señor, lo hice, a lo que vine. Hermanos, ¿cómo funciona el cuerpo? Si usted tiene hambre, ¿qué le dice su cuerpo? ¿Hambre? Y entre más tiempo pasa usted sin comer, ¿qué le sigue diciendo el cuerpo? Pues más hambre. ¿Y qué pasa en su mente? Pues tengo que comer. ¿Qué hacía el Señor, por ejemplo, si ustedes recuerdan cuando la multiplicación de los panes y peces? ¿Qué hizo el Señor? ¿Se sentó a comer? ¿Qué hizo? Le dijo a los discípulos, recojan las cestas, ¿y qué se fue a hacer él? A orar. Quiero leer algo para ustedes. Lucas 2, 45, 49. Lucas 2, 45 al 49. Creo que va a salir en la pantalla. Lucas 2, 45, 49. Dice, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. 3 días habían pasado. ¿Cuántos años tenía Cristo? 12. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿Qué puede haber en la mente de un joven de 12 años? Este es mi tiempo para hacer qué? Para jugar Xbox. Este es mi tiempo para no ayudar en la casa porque soy un niño. Lavar un plato, eso hace que me duelen las coyunturas. Estoy creciendo. Cuando uno está joven, entonces la mentalidad es hacer plata o divertirse o tener novia o pasarla rico o tener grandes expectativas. Cuando ya está uno más viejito, entonces la mentalidad es no, hay que una casita, un techito, un carrito. ¿Sí se dan cuenta cómo estamos como estructurados mentalmente para ir pensando en ciertas cosas? Pero eso está condicionado por quién. Miren, ¿por qué escogí este texto, hermanos? La mente de Cristo no era tengo que vivir mis 12 años, tengo que ir a jugar fútbol, tengo que estar en la casa, tengo que dejar que me atiendan. Él dice, yo tengo un objetivo. Mi padre me envió a algo y tengo que vivir de manera consecuente con eso. Mire, hermanos, algo que nos dejó claro la pandemia es que la vida ¿qué es? Frágil. ¿Sí o no? Ha muerto un montón de personas. ¿Cómo está tu mente ahora respecto a las cosas de Cristo? Frente a las cosas de la iglesia, frente a tu espiritualidad, frente a tu compromiso con la obra. Mire, esta semana para mí ha sido de mucha ansiedad, por muchas razones. Una de ellas, la iglesia. Mire, hermano, yo no me quiero morir sin hacer la voluntad del Señor. Le he fallado tantas veces y le agradezco tanto al Señor que cada vez que fallo me da otra oportunidad. Y Él me dice, Giovanni, enfócate otra vez. Yo sé que hay que trabajar, que hay que tener comida en la casa, que la carrera de los hijos, que el carro, pero yo no vine a este mundo para eso. Yo no creo eso. O sea,
Yo no creo que cuando esté en la presencia del Señor me diga, bueno, Giovanni, ¿dónde están los diplomas? ¿Estudiaste o no estudiaste? ¿Te trajiste las llaves del carro? ¿Qué kilometraje usaste? Ah, bueno, buena por eso. ¿Tus hijos estudiaron en la universidad? ¿Tienen las escrituras de una casa? No. Él me va a preguntar por el propósito que Él tiene para mí, no por el que otros me impongan, no por los que yo me quiera forjar. Cristo padeció por nosotros en obediencia al Padre y Él quiere que pensemos de la misma manera. El creyente debe tener las actitudes correctas a fin de vivir una vida correcta. Pero mi actitud es influenciada por mi mentalidad. Lo que yo pienso determina mi actitud y mi actitud determina mi comportamiento. Pero si Cristo no está en mi mente, ¿cómo va a ser mi actitud y cómo va a ser mi comportamiento? Aquí está Tommy, él les puede dar testimonio de eso. Ellos tienen una herencia de Maureen y mía muy mala, y es que sus ojitos no ven mucho. Ellos necesitan gafas desde hace mucho tiempo, desde que tienen 3, 4 años ya tenían sus gafitas esas de niño, y ellos siempre han usado gafas. Yo uso gafas desde pequeño, pero yo era de esos niños que no usaba las gafas. Entonces mis papás dejaban de comprarme las gafas, ¿por qué razón? Porque yo las botaba o las rayaba y yo no las usaba. Hoy en día tengo que usarlas para poder leer, porque si no, no leo las letras, se me mueven. Mis hijos sí han sido muy juiciosos con usar las gafas. Toda la vida las han usado y hemos hecho un esfuerzo de comprarles unas buenas gafas porque las usan bien. Es más, se las quitan y no ven. Tommy se las quita y piensa que soy otra persona a esta distancia. ¿Qué quiero ilustrar? Los llevamos a la optómetra, a una señora que sabe mucho de eso, y ellos siempre han tenido una fórmula que es transition. ¿Transition qué es? Es una fórmula que hace que se oscurezca el lente cuando hay mucho exceso de luz. Y la doctora nos dijo que no era muy conveniente, la nena me corrige, que ellos estuvieran usando transition. ¿Por qué? Porque están muy jóvenes. Y lo natural es que el ojo tenga la capacidad ¿de qué? De procesar la luz, ¿sí? Entonces ellos cada vez que entraban a un lugar, pues las gafas se oscurecen y los protegía ¿de qué? De la luz. Entonces cada vez que se quitaban las gafas, ¿cómo eran ellos? Porque su ojo se había desacostumbrado a recibir la luz. Ahora las gafas que tienen ya no son transition, para que su ojo pueda recibir la luz y se adapte a la luz. ¿A dónde voy con esto? No nos toma mucho tiempo acostumbrarnos a la oscuridad, hermanos. Si usted se da cuenta, cuando nosotros entramos a un lugar oscuro, ¿uno qué hace? Pero entre más tiempo pasa en el lugar oscuro, ¿qué pasa con los ojos? Así es el pecado. Y Satanás quiere que usemos transition. Que la luz de Cristo y la verdad de Cristo no nos encandelille, sino que vivamos relajados. Y entre más tiempo pasamos con el pecado, más rápido nos acostumbramos al pecado. Por eso el Señor dice, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Nosotros seguimos pecando, pero el Señor fue a la cruz ¿para qué? Para liberarnos del pecado. Entonces, si yo no tengo la mentalidad de Cristo, ¿qué voy a hacer frente a la vida y frente al pecado? Voy a seguir viviendo de la misma manera, hermanos. Cuando la palabra dice que debemos cambiar nuestra mentalidad, es que el pecado con el tiempo nos va a destruir. Si yo no tengo la mente entendiendo de que el pecado me aleja del Señor y me puede condenar, yo voy a seguir viviendo en pecado. Cristo murió por nosotros para terminar con el pecado y Él quiere que armemos ese mismo pensamiento. Entonces, si yo sigo viviendo en el pecado, ¿qué pasa entonces con mi mente? Seguramente no estoy teniendo la mente de Cristo. ¿Qué significa eso, hermanos? Nosotros tenemos que entender que no podemos seguir viviendo la vida de la misma manera antes de tener a Cristo. Debe haber cambios porque nosotros pensamos de una manera diferente a como pensábamos anteriormente, armados del mismo pensamiento.
Pero si no tenemos vida espiritual, nunca nos vamos a armar con ese pensamiento. Entonces, la parte práctica, ¿qué es lo que ves hoy? ¿Qué es lo que lees hoy? ¿De qué estás llenando tu cabeza? ¿Con qué personas te relacionas? ¿Qué es lo que afecta a tu mente? ¿Qué dice la palabra respecto a nuestros propios consejos internos? ¿Son buenos o malos? Nuestro mismo corazón es peligroso. Y cuando tú te dejas gobernar por tus emociones, por tus sentimientos, por tus pensamientos, posiblemente y muy seguramente no sea la mentalidad de Cristo la que se esté manifestando. Pero si yo no tengo esa conciencia de que voy a desarrollar la mentalidad de Cristo, me voy a dejar gobernar por lo que salga, por lo que venga, por lo que ocurra. ¿Sí se han escuchado las conspiraciones que han salido en este tiempo de pandemia? Que esto es un plan y que las naciones y que los Illuminati, que esto es mentira, tanta cosa. ¿Qué pasa con su mente cuando usted escucha eso? Tenemos que cuidar nuestra mente, pero si no estás leyendo la Biblia, si no estudias la Biblia, si no oras, no vas a tener la mente de Cristo. Porque la mente de Cristo no es así. Necesita disciplina, necesita compromiso. Por eso es que Pedro dice todo esto. Debes cambiar tu mentalidad. Piensa como Cristo pensó. Mira como Cristo vivió. Y de esa manera tu vida será transformada. Miren lo que dice el versículo 2 y está la segunda idea, y es que debemos disfrutar la voluntad de Dios. Normalmente nosotros escuchamos que debemos hacer la voluntad de Dios, pero a mí me gusta esta frase mejor y la estructura de esa manera porque cuando uno ya tiene la mentalidad de Cristo, ya ha cambiado su manera de pensar, uno no hace la voluntad de Dios, uno disfruta la voluntad de Dios. Miren, esta semana fue muy bonita porque me llamaron personas a contarme testimonios. Dice, pastor, que gracias por orar y quiero contarle lo que pasó. Y yo sonrío y me emociono cuando escucho los testimonios. ¿Sabe por qué? Porque me da alegría. Pero no me da alegría solo por usted, me da alegría por quién. Porque Dios se glorifica. Dios se glorifica. Yo sé que no es fácil hacer la voluntad de Dios, hermanos. Porque en nuestra mente el esperar no es algo que nos guste. Porque en nuestra mente los demás tienen que cambiar, yo no. Porque en nuestra mente tenemos todo el tiempo del mundo para cambiar. Miren lo que dice el texto. Para no vivir el tiempo que resta en la carne. Leo desde el versículo 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne. ¿Qué es el tiempo, hermanos? Hoy en tiempos de pandemia, ¿uno qué podría decir? Un regalo, ¿cierto? ¿Qué va a hacer usted con el tiempo que le queda? ¿Cuánto tiempo te queda, hermano? Piénselo. Tomás, que tiene 18, dirá, no, me quedan como 80. Los que estamos un poquito más adelantados decimos, uy, esperen, un poquito menos, ¿cierto? ¿Usted ha pensado en el tiempo, en este tiempo? Hoy valoramos más 30 minutos cuando teníamos 30 minutos para tomarnos un café con un buen amigo y podernos abrazar. Pedro está haciendo referencia al tiempo, dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne. Hermanos, yo no sé qué tiempo tenga usted de vida, pero es importante que usted tome la decisión de cómo va a vivir el resto de sus días. La manera en que piensas va a determinar el resto de tu manera de vivir. La pregunta es, si el resto de tiempo que te queda por vivir vas a tener la mentalidad del mundo, eso tiene unas consecuencias. Pedro lo que está diciendo es, ya naciste de nuevo, ya eres cristiano, el tiempo que te resta no lo puedes vivir de la misma manera.
Ya perdiste mucho tiempo, y lo voy a decir en el otro versículo. Usted recibió al Señor a los 20, a los 30, a los 15, a los 40. Eso es tiempo perdido, pero el tiempo que resta aquí en la carne, ¿cómo lo vas a vivir? Hermano, y quiero decirte que cuando llegues a la presencia del Señor, no va a contar nada de lo que el mundo quiso que vivieras. Dios no te va a preguntar por las carreras que hiciste, por la plata que conseguiste, por las posesiones que tuviste, por los logros que tuviste. Te va a preguntar en cómo serviste para los propósitos eternos. ¿Qué hice para la gloria del Señor? Hermano, trabaje, haga familia, haga negocios, trabaje por dinero si quiere, haga fortuna, pasee, pero meta a Dios. Listo, voy a volverme un multimillonario, pero meta a Dios. Voy a usar mis enormes recursos para los propósitos divinos. Tengo un gran trabajo con grandes contactos. Bueno, predíquele a esos grandes contactos. Voy a tener un carro, ¿cómo lo pongo a la disposición del reino? Para no vivir el tiempo que resta en la carne. Hermanos, el tiempo es corto. Me encontré con una hermana, vino a visitarnos y ella me decía con mucha seguridad, pastor, lo que nos queda son 2 años nomás. Y yo pues le abría los ojos, pero no le decía nada. Pues no quería avergonzarla en ese momento. Y yo le decía, ¿y por qué piensas eso? Por lo que está pasando. Las señales del fin están claras. Y yo, ok. La Biblia dice que nadie sabe, pero tú sabes. Ya sabes que en 2 años. Hermanos, lo que quiero comunicar es que el tiempo que pasa está haciéndose más corto, ¿cierto? Lo que nos resta de vida es menos, a todos los que estamos en este salón, ¿cierto? ¿Cómo vas a vivir el resto de tus días? ¿En la carne o con la mente de Cristo? ¿Vas a seguir trabajando por una pensión? ¿Vas a seguir metiéndole la ficha a tener una casa? ¿Vas a seguir metiéndole la ficha a tener un carro? Y quiero morirme casado, no quiero morirme solterón. Son metas, pero esas son las metas que Cristo quiere para tu vida y Dios te creó simplemente para eso. Dice, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Pedro nos muestra un contraste entre los deseos de los hombres y la voluntad de Dios. Lo que está diciendo es, el tiempo que te resta de vida, ¿lo vas a vivir para satisfacer los deseos de los hombres o para hacer la voluntad de Dios? ¿Sí entienden por qué está primero cambiando la mentalidad? Debes cambiar tu manera de pensar. No puedes seguir viviendo para satisfacer los deseos de las personas o de tu propia carne. Cambia tu manera de pensar en dedicar tu vida a satisfacer la voluntad del Señor y de esa manera tu vida será transformada. Una vez que nosotros nacemos de nuevo, nuestros amigos y las demás personas no van a entender por qué cambiamos. Y la gente va a querer que tú vuelvas a tu antigua vida. Pero lo que Pedro está diciendo es que la voluntad de Dios es mejor. Hermanos, si nuestros amigos, nuestra familia, no nos han puesto pereque por nuestra cristiandad, posiblemente es que no hemos mostrado nuestra cristiandad. La gente debe darse cuenta, oiga, que le lavaron el cerebro. Siéntase orgulloso que le digan, me lavaron el cerebro. Ahora tengo la mente de Cristo. Pero si tú sigues teniendo las mismas conversaciones, las mismas actitudes, los mismos comportamientos antes de ser cristiano y ahora que eres cristiano, pues no ha habido un cambio verdadero de mentalidad y no vas a disfrutar de la voluntad del Señor. Si hacemos la voluntad de Dios, vamos a invertir el tiempo que nos resta en lo que es verdaderamente duradero y satisfactorio. Lo vuelvo a decir. Si hacemos la voluntad de Dios, invertiremos el tiempo que nos resta en lo que es verdaderamente duradero y satisfactorio. Pero con el mundo vamos a desperdiciar el tiempo que nos resta. Miren, hermanos, yo me estoy haciendo viejito y
Ayer volví a pensar, ¿fue ayer o anteayer? Volví a pensar en lo de la pensión, porque me llamaron del fondo de pensiones. Mire, oiga señor, usted había hecho una solicitud de pasarse de un fondo privado al fondo, el otro, ¿cómo es? Con pensiones. ¿Por qué no lo ha hecho? Yo no, pues es que ya ni me acordaba de eso porque con la pandemia se me había olvidado. ¿Está dispuesto a hacerlo? Y volví a pensar en la pensión. Igual me faltan como 20 años para pensionarme, pero ¿esa es la vida? Dios me diseñó para que los próximos 20 años me dedique a trabajar 8, 10, 12 horas para cotizar un salario. Y mi vida se va a definir por la angustia de saber si coticé lo suficiente para poder tener una vida digna. Esa no es la vida que Dios ha definido para nosotros. Y yo hoy tengo ya claro algo, sea con pensión o sin pensión, nada me faltará. Y no me voy a afanar por los próximos 20 años, porque Dios me dice, cada día trae su propio afán. Y mi mentalidad va a ser la voluntad de Dios día por día. Ni siquiera me debo preocupar si voy a ser pastor en 20 años. Tengo que ser pastor hoy. Hermanos, la voluntad de Dios no es una carga que se impone. La voluntad de Dios es el gozo y la capacitación divina que aligera las cargas. La voluntad de Dios no es una carga que Dios impone. Es el gozo y la capacitación divina que aligera las cargas. Van a haber cargas, hermanos, pero las voy a enfrentar de una manera diferente. ¿Con la mentalidad de quién? De Cristo. Y voy a disfrutar el resultado. Hermanos, Dios es bueno. Y quiero repetírtelo, Dios es bueno. Dios nunca hace algo pensando en dañarnos. Dios nunca hace algo pensando en destruirnos. Dios no quiere que pasemos por pruebas para ver y deleitarse en nuestro sufrimiento. Todo lo que hace Dios en su tiempo es perfecto y Dios es bueno. Y lo que Dios me pide que yo haga en obediencia, yo tengo que disfrutarlo. ¿Por qué? Porque sé que el propósito es bueno, porque sé que el final es bueno. Pero ¿qué me dice la mentalidad del mundo? No lo hagas, duda. De pronto no va a ser así. Mire, hermanos, piensen lo siguiente. ¿Hemos tenido mercado todos los meses de pandemia? No importa si lo compró, si se lo regalaron o se lo encontró o le cayó del techo. ¿Lo hemos tenido? Dios es bueno. Pero ¿qué te dice el mundo? ¿Qué vas a hacer? Haz algo tú, porque de allá arriba no te va a caer. ¿No? Puede caer de allá. Quiero terminar leyendo estos versículos. Miren lo que dice el texto. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. O vives de acuerdo al pensamiento del mundo o vives de acuerdo al pensamiento de Dios. Y el pensamiento de Dios es hacer su voluntad. Salmo 33, 11. Salmo 33, 11 dice, el consejo de Jehová permanecerá para siempre. ¿Qué significa? ¿Que la mente de Cristo no ha cambiado? Nunca. Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. ¿Cómo es la mente del mundo? Hoy hacemos una cosa, mañana hacemos otra cosa, hoy prueba con esto, hoy prueba con esto. No, el consejo de Jehová del Señor es atemporal. ¿Sí entiende por qué lo que sirvió para Moisés, para Abraham, para Isaac, para Job, nos sirve también a nosotros? Porque el consejo de Jehová permanece para siempre. Y miren eso tan bonito. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Todo lo que Dios piensa, ¿de dónde sale? De acá. Todo lo que le pasa a Dios por la cabeza sale de aquí, porque Él nos ama. Dios no está diciendo, voy a ver qué se me ocurre. Yo te amo y porque te amo tanto, por eso tengo estos pensamientos y esta es mi voluntad para ti. Todo el pensamiento del Señor descansa en su amor por nosotros.
y los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Es decir, que además el pensamiento de bienestar del Señor trasciende ¿qué? ¿A ti te preocupan tus hijos? ¿Tus nietos? A Dios también. A Dios le preocupan tus hijos. Por eso te anima a que les enseñes la palabra a tus hijos. A Dios le preocupan tus nietos. Por eso te anima a que le enseñes la palabra a tus nietos. Porque lo mejor para tus nietos no es que les dejes herencia material, es que les dejes herencia eterna. ¿Sí se dan cuenta del cambio de mentalidad? Mateo 12:50. Mateo 12:50 dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. ¿Qué es lo que revela que usted es un verdadero miembro de la familia del Señor? ¿Haces la voluntad del Señor? Listo, ahí se sabe si eres cristiano o no. Pero debes disfrutar hacer la voluntad del Señor, porque cuando tengo clara la mentalidad de Cristo, yo la disfruto. Y finalmente, Salmo 143:10. Este es uno de mis versículos favoritos. Salmo 143:10. Salmo 143:10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Hermanos, el tiempo que nos resta por vivir, tú decides cómo lo quieres vivir, o con la mente del mundo o con la mente de Cristo. Si quieres la mente de Cristo, puedes pedirle al Señor que te enseñe, pero tiene que haber una disposición a ser enseñado y un entendimiento de que Él me puede enseñar. Así que tú decides quién quiere ser tu maestro y decides de quién quieres ser enseñado y decides de quién quieres aprender. O quieres aprender de Facebook o Instagram o quieres aprender de la palabra del Señor. Y mire, dice, porque tú eres mi Dios. Y estas palabras son muy lindas, tu buen espíritu. Mire, Dios es tan paciente, hermanos. Usted y yo fallamos y fallamos y fallamos y fallamos y fallamos y nos rajamos y nos rajamos. ¿Y qué sigue haciendo el Señor? Venga, venga, yo le enseño. No pasa nada. Yo te vuelvo a enseñar. Tu buen espíritu, pero dice que me guía ¿a dónde? No a riqueza, ni a fama, ni a poder. ¿A qué? A santidad. Que tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Amados hermanos, tenemos que confrontarnos a nosotros mismos. ¿Cómo estamos procesando la información así? ¿Qué hay aquí en esta cabecita? Porque lo que hay aquí en la cabeza es lo que determina tu actitud. Y lo que determina tu actitud determina tu destino. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad por la mente de Cristo. Y con la mente de Cristo empezaremos a disfrutar la voluntad de Dios. Y si hacemos la voluntad de Dios, ¿qué es lo único que nos espera? Bendiciones. Vamos a orar.